Buenas noches. Vamos a empezar con el primer tema de nuestra materia, ecología. Ecología es la ciencia que estudia la relación de los seres vivos con su ambiente y las interacciones entre seres vivos. Los ecosistemas son sistemas biológicos formados por los factores bióticos, o sea, los seres vivos, y los factores abióticos, los factores ambientales. El conjunto de estos dos factores, los bióticos y los abióticos, ¿no?, forman lo que son los ecosistemas. Los ecosistemas están formados por diferentes niveles de organización. Empezamos con los individuos. ¿Qué son los individuos? Son organismos de la misma especie que viven en un lugar determinado. La agrupación de organismos de la misma especie forma lo que llamamos población. Y la comunidad está formada por poblaciones diferentes dentro de un ecosistema. Así podemos decir, vuelvo y repito, que dentro de un ecosistema hay una comunidad. Los factores abióticos son los factores inanimados del ambiente, los que no tienen vida, pero influyen sobre todos los seres vivos, tales como la luz solar, la temperatura, la humedad, la altitud, la presión, etc. Vamos a estudiar todos estos factores abióticos, ¿no? Y vamos a empezar con la luz solar. La luz solar, ¿de dónde nos viene? De la Tierra por medio de dos elementos, que es la luz y el calor. Gracias a la luz solar en la Tierra se dan diversos fenómenos, entre los cuales tenemos el ciclo del agua. Recuerden que en el ciclo del agua, el agua cae, ¿no?, a la Tierra, puede ser en forma de nieve, lluvia o granizo. Al caer en la Tierra, parte es absorbida por la Tierra, pero parte es evaporada por la energía solar. Llega a la atmósfera y entonces se condensa. Al condensarse forma el vapor de agua, ¿no?, y después vuelve a caer nuevamente en la Tierra, ¿no?, para entonces formar la lluvia, nieve y granizo otra vez. Por eso se le llama el ciclo del agua. Gracias a este ciclo del agua, pues, también se dan en la Tierra, ¿no? Tenemos vida, porque sin agua no hay vida. Otro de los fenómenos que se dan en la Tierra, gracias a la energía solar, es la fotosíntesis. Recuerden que la fotosíntesis, ¿sí?, es el proceso por medio del cual las plantas verdes utilizan el dióxido de carbono del aire, el agua del suelo, en presencia de clorofila y energía solar, para transformarlo en alimento, azúcar y oxígeno. Otro fenómeno que se dan en la Tierra, gracias a la energía solar, tenemos el reloj biológico. ¿Qué es el reloj biológico? Es el ciclo, ¿no?, el ritmo cardíaco circadiano, ¿no?, puede verse afectado por la luz o la oscuridad, las cuales pueden hacer pensar al organismo que es hora de dormir o de despertarse. El reloj biológico del organismo controla funciones como el dormir y el despertar. ¿Qué queremos decir? Muchas veces la gente, cuando viaja a otros países, a otros continentes, el reloj biológico se le trastoca, porque en esos otros países, cuando aquí en Panamá es de noche, allá es de día, y contrariamente cuando en Panamá es de día, allá es de noche. Y entonces, como nuestro cuerpo está acostumbrado a este ritmo biológico, entonces se ve trastocada. Entonces, en el día, allá ellos se van a sentir cansados porque es la parte que ellos tocan dormir, ¿no? Y así es lo que pasa. Entonces, y muchas veces, por lo menos los que han viajado a Costa Rica, amanece mucho más temprano que en Panamá. A las 5 de la mañana ya está el sol afuera. Y entonces esto también como que nos trastorca lo que se llama el reloj biológico. Otro de los fenómenos que se dan gracias a la energía solar tenemos animales. Muchas especies del norte adoptan un pelaje más denso y blanco para camuflajearse y mantener abrigados en el gélido clima. Los animales que viven en los climas fríos, ¿no?, ellos tienen su método de protección, porque recuerden que en estos climas, en estas áreas, hay menos cantidad de energía solar en muy poco tiempo. Y entonces esto hace pues que ellos busquen otro mecanismo para poder conservar el poco calor que les llega. Y parte de eso es, ¿no?, en su pelaje. Y ellos adoptan cuando hay invierno en esa área, ellos adoptan un pelaje blancuzco para poder camuflajearse con el ambiente.
mientras que cuando es verano, entonces ellos cambian su pelaje a un color más o menos chocolatoso. Otro fenómeno que se da en la Tierra gracias a la energía solar, tenemos los periodos de floración, fructificación y crecimiento de la planta. Usted nunca se ha preguntado por qué razón hay plantas que florecen en verano y otras plantas que florecen en invierno, o que dan frutos en verano, otros que dan frutos en invierno. Y esto se debe a la cantidad de la energía solar que ellos reciben. Los científicos han hecho estudios y han llegado a la conclusión que aquellas plantas que florecen en verano son aquellos que necesitan una mayor cantidad de energía solar. Y ellos tienen una enzima en la cual ella detecta la cantidad de energía solar que hay en el ambiente y hace entonces que estas plantas florezcan o den fruto. Y estas plantas se llaman plantas de periodos largos, mientras que las que florecen en invierno se llaman plantas de periodos cortos porque en invierno hay menos cantidad de luz. Y entonces esta enzima detecta esa cantidad de luz y hace que entonces la planta florezca. El efecto invernadero es otro fenómeno que se da gracias a la energía solar. Recuerden que la energía solar de la Tierra, ¿no?, es absorbida por la superficie terrestre, y parte es llevada al espacio exterior. Pero hay parte de esta energía o este calor es retenida por la atmósfera, por los gases que se llaman gases invernaderos, ¿no? Y ellos hacen pues que nuestra Tierra tenga la temperatura adecuada para que haya la vida en la Tierra. Eso se llama y hay que decir que el efecto invernadero es un fenómeno natural. Ya vimos el primer factor abiótico, que es la energía solar. Ahora vamos a ver un segundo factor abiótico, que es la temperatura. Los seres vivos realizan sus actividades vitales dentro de un rango de temperatura entre 0 y 50 grados centígrados. No quiere decir que abajo de esta temperatura o por encima de esta temperatura no haya vida, si hay vida, ¿no? Este es el organismo que cambia la temperatura del cuerpo cuando cambia la temperatura del ambiente. A estos organismos se les llama poiquilotermos. ¿Quiénes son los organismos poiquilotermos? Los peces, los anfibios, los reptiles, las plantas y todos los otros seres vivos, a excepción de aves y mamíferos. Pues repito, los organismos poiquilotermos son los que cambian la temperatura del cuerpo cuando hay cambio en la temperatura del ambiente. ¿Qué quiere decir? Si en el ambiente es frío, su temperatura es fría. Si el ambiente hace calor, su temperatura es caliente. En cambio, existen organismos que tienen que mantener su temperatura del cuerpo corporal constante. No la pueden cambiar. Porque si esa temperatura baja o sube o disminuye, pueden sufrir las aves y los mamíferos. Nosotros tenemos que tener nuestra temperatura constante. ¿Cuál es la temperatura del cuerpo humano? La temperatura del cuerpo humano es alrededor de 27 grados centígrados. ¿Qué pasa si la temperatura del cuerpo sube o si disminuye? ¿Qué nos pasa? Piensen en esto. Los homeotermos tienen diferentes métodos para controlar su temperatura corporal, independiente de la temperatura, como es jadear, quemar grasa, aumentar o disminuir el flujo sanguíneo, irritar, sudoración. La ventaja para el organismo homeotermo es que siempre mantiene la temperatura más propicia para las reacciones químicas que debe hacer su metabolismo. La desventaja es que la termorregulación implica un gasto de energía. Vamos a dar unos ejemplos de organismos homeotermos, cómo ellos conservan su energía o su temperatura corporal. Tenemos, por ejemplo, la gallina mantiene su temperatura corporal entre 40 y 42 grados centígrados. Sin embargo, las gallinas jóvenes son más dependientes de la temperatura ambiental para poder mantener su temperatura interna ideal, por lo que se protege a través de la ventilación, ubicándola en lugares cerrados. La temperatura ambiental se encuentra por debajo de los 12 grados o por sobre los 24 grados, como ocurre con otra ave. La temperatura corporal constante de la gallina le permite empollar sus huevos, es decir, transmitirle una temperatura ideal. Por otra parte, los osos polares mantienen su temperatura corporal aproximadamente a 37 grados centígrados. Esto implica una enorme diferencia con la temperatura ambiental de los lugares donde habitan, que a veces son menores a 30 grados bajo cero. Pueden mantener su temperatura interna aislada de la temperatura externa gracias a la gruesa capa de pelo, piel y de grasa. Los pingüinos son aves que no pueden volar. Pueden llegar hasta los 120 centímetros de altura. Los machos son los que incuban los huevos, época durante la cual no se alimentan, porque deben obtener su alimento de la grande reserva de grasa que tienen. Al principio la temperatura de reproducción
el peso de los machos es de 38 kilogramos y al final es de 23 kilogramos. En esta imagen vemos la diferencia entre los organismos poiquilotermos y los organismos homeotermos. Recuerden que los poiquilotermos son los que cambian la temperatura del cuerpo cuando cambia la temperatura del ambiente, mientras que los homeotermos son los que mantienen la temperatura del cuerpo constante. Recuerden que los poiquilotermos son los peces, los anfibios, los reptiles y todos los otros seres vivos, las plantas y todos los otros seres vivos, excepción de aves y mamíferos, mientras que los homeotermos son aquellos organismos que mantienen la temperatura del cuerpo constante. Son los mamíferos y las aves. ¿Por qué le digo esto? Porque en el examen va a venir una parte de 20 puntos en la cual usted tiene que poner si el organismo es poiquilotermo o si el organismo es homeotermo. Ya usted sabe, todo lo que no le suene a ave o a mamífero es poiquilotermo. Otro de los factores abióticos que vamos a ver es la altitud. ¿Qué es la altitud? Que es la distancia vertical desde la superficie del mar hasta el punto alto, medido en metros. Eso se llama altitud. Y la altitud va muy ligada con la temperatura y con la presión atmosférica. A medida que ascendemos, la temperatura va disminuyendo, al igual que la presión atmosférica. Después explicaremos las razones. Otro de los factores abióticos tenemos la presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica? Es la medida del peso de los gases sobre los cuerpos. ¿Dónde será mayor la presión atmosférica? ¿En lo alto de una montaña o a nivel del mar? ¿Por qué razón? Piensen esto y entonces vamos a discutirlo en la clase. El pH es la medida de la acidez o alcalinidad de una sustancia, que tiene que ver con la concentración de hidrógenos presentes en determinadas disoluciones. Los factores abióticos pueden ser beneficiados por algunas especies y otras para no. Por ejemplo, el pH ácido, que es un factor abiótico, no es favorable para la supervivencia y la producción de la bacteria, que es un factor biótico, pero sí para los hongos, que es otro factor biótico. En la escala de pH, recuerden que es una escala que va de 0. Aquellas sustancias que tienen pH mayores de 7 se dice que son sustancias básicas. Y todas aquellas sustancias que tienen pH menores de 7 se dice que son sustancias ácidas. Las que tienen pH 7 son sustancias neutras, como el agua.